Mi nombre es Luis de la Barrera Solórzano, soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tuve el gran privilegio de ser el primer presidente, el presidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y es para mí un honor que este libro, Las izquierdas, derechos humanos o tiranía, lo publique la editorial Caliarena. Quiere decir que elegimos la democracia, quiere decir que estamos contra un gobierno, cualquier gobierno que cancele libertades, que elimine contrapesos, que no respete el derecho ciudadano a participar en la vida pública y a defenderse de los abusos de poder. El ciudadano exige participar, exige que el gobierno tenga contrapesos, exige que las minorías sean respetadas, exige que cada individuo sea respetado, a pesar de que se oponga a los proyectos que para un gobierno pueden ser los más importantes. Es una frase de Mao. Mao decía que la revolución no puede andarse con miramientos, que se trata de que una clase social sea suprimida por otra, y, y Mao lo llevó a la práctica. Se habla mucho, con toda razón, de los horrores del holocausto nazi, pero eh, en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en la Revolución Soviética, hubo más muertos que en la Alemania nazi, y en la China maoísta, en la Revolución China, hubo más muertos incluso que en la Revolución Soviética. Entonces, no es un baile, no es un banquete, es una pesadilla. Yo creo que los intelectuales tienen un compromiso ético con la verdad. Los intelectuales deben buscar la verdad y no deben ocultarla, no deben disfrazarla, no deben distorsionarla por su militancia política. Esa es una gran deshonestidad. Hay un, hay un libro muy importante de Camus, a mí me encanta, El hombre rebelde, y Camus dice ahí, el hombre rebelde dice no. El hombre rebelde dice no a la venganza, el hombre rebelde dice no a la tiranía, el hombre rebelde dice no al sacrificio de los individuos en aras de un gran ideal que se ha traducido en gulags, en encarcelamientos, en fusilamientos, etcétera. Es un verso del poeta argentino Almafuerte que a mí me gusta mucho. En ocasiones las circunstancias nos colocan en una situación verdaderamente deplorable. Y en esas situaciones uno dice, bueno, pues no me queda más que resignarme, o puede luchar aún contra toda esperanza, aún contra toda esperanza. Y yo creo que siempre es mejor caer luchando. Me gusta mucho lo que pasó en el gueto de Varsovia. Eh, los combatientes del gueto de Varsovia decidieron no entregarse al régimen nazi mansamente, sino lograron tener armas y luchar contra un ejército poderosísimo. Sabían que serían aniquilados, que no tenían ninguna posibilidad de victoria, pero era mejor caer así, sucumbir así, que entregarse mansamente. Las izquierdas proclaman que quieren una sociedad justa, una sociedad eh, donde se haya abatido la pobreza, y contra eso nadie puede estar de acuerdo. Por supuesto que es deseable una sociedad donde no haya pobres, donde todos tengan comida, vestido, sustento, educación, buena atención a la salud, etcétera. Eh, pero también la izquierda ha sido, no por su definición, sino por sus acciones, la izquierda ha sido en muchos casos retardataria y ha actuado contra los derechos humanos. En la oposición suele clamar que esos derechos deben respetarse, y muchas veces estando en el poder ha actuado de una manera incluso cruel contra los derechos humanos.
ese es uno de los grandes privilegios que me ha dado la vida, que me ha dado muchos. Eh, y es una experiencia que no voy a olvidar nunca. Eh, Me tocaron dos periodos. En el primero me tocó lidiar con gobiernos priistas que en general aceptaban nuestras recomendaciones, y en mi segundo periodo me tocó lidiar con gobiernos perredistas, con los que la relación iba muy bien hasta el caso Stanley. Eh, de acuerdo con la visión del gobierno, el procurador izquierdista, el procurador del primer gobierno izquierdista de la Ciudad de México, del Distrito Federal, no podía equivocarse y se estaba cometiendo un gravísimo abuso. Eh, entonces, desde entonces ya, eh, los gobiernos izquierdistas manejaban esto de que todo el que les hiciera una crítica, todo el que señalara que estaban cometiendo un abuso, todo el que combatiera los abusos que se perpetraban desde el gobierno, era parte de la reacción, era parte de las fuerzas oscuras que estaba contra el pueblo, etcétera. Eso es una experiencia inolvidable. Y entonces ahí, yo tuve muy claro, algo bueno, que siempre he tenido claro, pero ahí aún más claro, que se debe luchar contra el abuso, contra la violación de derechos humanos, provenga de donde provenga de la derecha, de la izquierda, del centro o de donde sea. Eh, la bandera de los derechos humanos no tiene color ideológico. La izquierda socialdemócrata se distingue porque tanto en sus métodos de lucha para alcanzar el poder como en su acción cuando ya está en el gobierno, respeta las reglas democráticas. Creo que es la única izquierda que merece reconocimiento, la única izquierda que me parece respetable. La izquierda revolucionaria es culpable de muchos crímenes y la izquierda populista también. Veamos lo que está sucediendo en Nicaragua, en Venezuela y ahora en México. Eh, y la izquierda socialdemócrata cree en la democracia. Ni siquiera es enemiga del capitalismo, pero piensa que dentro del capitalismo se puede lograr también la justicia social, que se puede dar cobijo a toda la población en educación, en salud, en trabajo, etcétera. Lo admira mucho la juventud latinoamericana, la juventud estadounidense, la juventud europea, porque no han vivido en Cuba, porque no estuvieron durante la revolución, eh, porque, porque es una figura comercial, porque quizá no sepan o quieran olvidar, soslayen, que el Che Guevara declaró en la ONU: hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. Y al triunfar la Revolución Cubana hubo entre 7,000 y 10,000 fusilados. Y la gente, esto es un fenómeno, o sea, el libro tiene mucho que ver, más que con, una, con un análisis político, tiene mucho que ver con la naturaleza humana. Cuando triunfa la Revolución Cubana, hay desfiles del pueblo bueno, no gritando justicia, no gritando libertad, gritando paredón, paredón. Eso me parece muy triste. Y que eso se olvide, el Che Guevara en una carta a su padre le dijo: descubrí que me gusta matar. El Che Guevara dirigía los fusilamientos en Cuba. Eh, Jorge Castañeda, en un libro muy interesante, dice, los enemigos del Che Guevara dicen que los disfrutaba. Yo pienso, dice Castañeda, que no los disfrutaba. Pues los disfrutaron, no, él los encabezaba. Y un alguien que cree en los derechos humanos no puede estar de acuerdo con la pena de muerte, ni siquiera para el peor de los criminales. Y en Cuba se fusiló no solamente a gente que estaba acusada de cometer un delito, se fusiló a mucha gente porque no se adaptaba al molde, al modelo del hombre nuevo, que es lo que han proclamado todas las, todas las revoluciones, todas las izquierdas revolucionarias. Buscamos crear al hombre nuevo, el hombre libre de los vicios de la antigua
de las antiguas sociedades, de las sociedades presocialistas. Lo malo es que al buscar ese modelo, al buscar crear ese hombre nuevo, han perseguido a quien no se adapta a ese modelo y lo han hecho con una hazaña terrible. No solamente a contrarrevolucionarios, la hazaña con que se persiguió a los homosexuales en la Unión Soviética, en China, en Cuba, bueno, en la Unión Soviética se les sigue persiguiendo, fue una hazaña verdaderamente asombrosa. Alguna vez conversé con quien fue ministro de Justicia de Cuba y le decía, ¿por qué esa hazaña contra los homosexuales? ¿En qué perjudicaban a la revolución? Y su respuesta fue asombrosa. Me dijo, bueno, nosotros bajamos de la sierra barbudos, sucios, etcétera, y ellos andaban por la calle con camisas floreadas. ¿Eso es un delito? ¿Andar con camisas floreadas es un delito para la revolución? Pues qué revolución. Serían todas. Serían deudas en Estado de Derecho, en principios democráticos, en salud, en educación, en seguridad pública. Los resultados del gobierno de López Obrador son catastróficos. Y en algún capítulo del libro digo, ¿por qué? Me pregunto yo asombrado, ¿por qué un gobierno, un presidente que tuvo esos resultados catastróficos, tiene tantos adeptos, tantos admiradores, tantos feligreses? Para mí es una pregunta que ameritaría un análisis que va mucho más allá de algunas consideraciones que yo hago en el libro. Bueno, pues las izquierdas siempre han sentido una superioridad moral por el objetivo que persiguen, una sociedad sin clases, etcétera, pero lo que hay que ver es cómo han actuado, porque lo que importa no es lo que se dice, sino lo que se hace. Y en este libro entro al análisis de lo que ha pasado con las izquierdas cuando han estado en la oposición y cuando han estado en el poder. Empiezo con la revolución soviética y termino con el gobierno actual, con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pues sería todo. Muy bien, Pues muchas excelentes gracias. preguntas. Mucho mejores que las respuestas.